Ya lo voy a estar saludando a Hernán Lacunza, es economista, es titular de la consultora Empiria Consultores. ¿Cómo le va, Hernán? Buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas está? tardes. ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, ¿Usted? Hernán, hay varios temas. En primer lugar, el dólar, ¿no? Es imposible salir de esta realidad, digamos, y está en boca de todo. El dólar otra vez a 10 pesos. Yo decía recién en la charla con Juan Micheli que tal vez no es demasiado relevante que el dólar esté en 9,98, 10, pero cada vez que se toca un número redondo, como ha sucedido hoy, es inevitable, ¿no? Hablar de lo que está pasando con el mercado cambiario. Sí, igual, por supuesto que el umbral de 10 no significa nada en términos económicos, pero sí, digamos, el aumento de la brecha no es gratuita para la economía porque inexorablemente lo que pasa en el mercado informal se traslada también al mercado formal porque los exportadores postergan las liquidaciones y los importadores anticipan las compras, como hacen, por ejemplo, los operadores turísticos, ¿no? Claro, de esto se queja el Banco Central, que dice, tenemos que salir a vender dólares porque no me liquidan los exportadores. ¿Y los exportadores qué dicen? Las grandes cerealeras. Dicen, no, en realidad no es que no liquidamos. Los productores no me quieren vender porque prefieren quedarse con la soja o con el trigo, esperar que el tipo de cambio oficial suba y vender esos dólares a un mejor precio porque luego tienen que pasar por el mercado oficial. Entonces, el ritmo de ventas de dólares en el mercado justamente oficial merma, es menor, y el Banco Central tiene que salir a cubrir con ventas. ¿Es así? Sí, vos, Pablo, estás poniendo la lupa en lo que pasa en estas últimas semanas en el mercado de cambios, pero en realidad no es más que un eslabón más de lo que sucede con la escasez cambiaria ya desde hace un par de años largos, básicamente desde que se puso el cepo. Y esto obedece, Pablo, no a razones culturales o caprichosas del mercado, sino que en realidad esto sucede tras varios años de precios subiendo por el ascensor y dólar por la escalera. Entonces se produjo un atraso cambiario, se acumuló un atraso cambiario. Y aquí sucede como en cualquier mercado del mundo, tendemos a comprar lo que está barato y hace ya un par de años que el dólar es percibido como barato. Escuchaba recién tu conversación introductoria respecto al tipo de cambio de equilibrio. Entonces, en la medida que ese atraso cambiario permanezca, va a haber más demanda que oferta. Y no casualmente, desde hace 2 años el Banco Central está perdiendo reservas porque justamente hay más demanda que oferta voluntaria, ¿no? Nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Saber a cuánto va a terminar el dólar a fin de año me parece que es una tarea realmente más para brujos que para economistas. Pero ¿crees que el dólar a más de 10 tiene lógica hoy en Argentina? ¿Crees que puede llegar, no sé, a 12 a fin de año? ¿O hay una suerte de sobreactuación de parte del mercado, de parte de los cueveros que salen a vender los pocos dólares que están dando vueltas? ¿Cómo estás viendo la evolución del mercado después de las elecciones legislativas? El mercado formal, o sea, el tipo de cambio oficial, me parece que ha desacelerado el ritmo devaluatorio del gobierno en estas semanas preelectorales porque usa el manual de conveniencia política de no hacer olas en las semanas previas a las elecciones. Entonces ha desacelerado, venía devaluando a un 40% anual y lo ha bajado a un 25% anual durante octubre. Es muy probable, consciente de este atraso cambiario que hablábamos antes, que retome un ritmo evaluatorio alcista ya llegando a fines de este año y todo el año que viene, donde la inflación ya le pone un piso a la tasa de evaluación porque no hay más margen para atraso cambiario, por lo que vos explicabas antes, sobre todo en las economías regionales o en los productos con mayor valor agregado, con mayor trabajo argentino. Ahora, el dólar informal, que también hace referencia, mucho más difícil de predecir porque es un mercado muy chico, con pocos oferentes y pocos demandantes, con lo cual pequeños volúmenes hacen diferencia en la cotización. Lo que pasa, Pablo, que bueno, el dólar informal es consecuencia o es hijo del atraso cambiario y del cepo. Entonces, si la respuesta del gobierno tras las elecciones va a ser aumentar el cepo, como se presume, se rumorea, aunque no está nada confirmado oficialmente, por ejemplo, para las divisas para turismo, a más brecha, más cepo, que es lo que pasa en Venezuela ya desde hace muchos años. Así que, bueno, lo que está previendo el mercado y por eso anticipa las compras es que aumente la brecha, ¿no? Claro, yo vengo planteando este tema, Hernán, en los últimos días aquí en Infobae TV, porque todo el mundo habla de las nuevas medidas del Banco Central o del gobierno para restringir
el acceso a los dólares para turismo, ¿no? Ya sea compra de pasajes, compra de paquetes turísticos y sobre todo uso de tarjeta de crédito en el exterior, que ahí se juntan dos cosas. La gente que viaje usa la tarjeta y el que usa la tarjeta desde Argentina para comprar en sitios web en el exterior, ¿no? Que esa es otra historia. Pero cada vez que se han tomado medidas restrictivas relacionadas al mercado cambiario, y en este caso, si se aplicara alguna restricción adicional para el turismo, ya vemos lo que pasa en Venezuela, donde se dispara el tipo de cambio paralelo. Al gobierno le conviene, digamos, tratar, por un lado, se está tratando de cuidar las reservas, de que no sigan cayendo como están cayendo las reservas, pero a costa de una mayor brecha entre el oficial y el paralelo, que hoy ya está en el 70%, después de la suba del día de hoy. Sí, a más restricciones, más brecha, más paralelo. Esto es como si el mercado central, en lugar del Banco Central, si el mercado central decidiera no vender naranjas. Se abriría inmediatamente un mercado paralelo de naranjas y el público pagaría más que si fueran las naranjas libres. Así que con el dólar pasa lo mismo. Así que si aprieta un poquito más el cepo cambiario para no perder reservas al ritmo que viene perdiendo, bueno, si no se raciona, si se pretende racionar por cantidad, eso se refleja en el precio, así que va a ir al dólar informal. Eh, Respecto a lo que va a hacer el gobierno, bueno, nadie tiene la certeza. Me parece que las medidas que se anunciaron, Pablo, en las últimas 2 o 3 semanas, iniciativas referidas al pago del CIADI y del Banco Mundial, del Tribunal de Controversias, a la negociación con los holdouts, a la aceptación del nuevo índice bajo la tutela del Fondo Monetario, son iniciativas en el sentido correcto. Me parece que ahí el gobierno comprende que esta lógica de apretar el cepo no es gratuita, no es eficaz, porque ya está perdiendo 2.000 millones de dólares por mes de reservas, y además no es gratuita porque si se va al dólar paralelo, eso genera más expectativas devaluatorias e inflacionarias y termina repercutiendo en el mercado formal de divisas. Así que me parece que son buenas. La clave de eso es que no sean oportunistas o efímeras, sino que sean persistentes, porque la magnitud de los desafíos, la magnitud de los desequilibrios no admite medidas de corto plazo, sino que hay que digo, para poner algún número, digamos, en el CIADI hay 20.000 millones de dólares de conflictos potenciales. Los holdouts no son nada más que los 1.500 que están en litigio, sino los 15.000 que están esperando a ver cómo se resuelve ese conflicto. El déficit fiscal es 4% del PBI. El desbalance cambiario 2014-2015 puede rondar los 15.000 millones de dólares. Entonces acá estamos recién explorando a ver si podemos conseguir 1.000 o 2.000 millones de dólares en el mercado en buena hora, pero no pensemos que con 2 pinceladas vamos a cambiarle la cara a la casa y la vamos a poder vender fácilmente, ¿no? Clarito. Recién mencionabas el tema de las reservas, que obviamente es algo que también se mira muy de cerca y pasa como con el dólar. Cuando el dólar toca los 10 pesos, todo el mundo pasa a hablar de esto y sale también en los titulares de los diarios. Pasó lo mismo con las reservas cuando cayeron de 35.000 millones. Ahora están a punto de caer también de los 34.000 millones. Ayer tocaron los 34.100, o sea, ya se acumula una caída superior a los 9.000 millones de dólares. Y ustedes en Empiria sacaron un informe relacionado a lo que está sucediendo con las reservas y también alguna suerte de maquillaje que está aplicando el gobierno. Se están empezando a tomar otra vez dólares del exterior, digamos, de préstamo de corto plazo, por ejemplo, del Banco de Francia, como en su momento hizo el Banco Central y que estuvo negociando. O sea, ¿se está tratando de maquillar otra vez el nivel de reservas para no mostrar una caída mayor? Mira, no lo sabemos a ciencia cierta porque el Banco Central se ha ocupado de hacer la información lo más opaca posible respecto al movimiento de las reservas. Lo que sí podemos encontrar es que hay un movimiento o una caída menor a la que indicaría los pagos de deuda y las ventas de divisas en un monto parecido a los 1.300 millones de dólares, con lo cual en realidad podría estar financiándose en el exterior por ese monto, 1.300 millones de dólares. No se sabe si es Banco de Francia, BIS, tampoco es muy importante saber quién es. Me parece que es un mecanismo legítimo para espantar fantasmas de una caída abrupta de reservas. Sirve como un mecanismo transitorio, por supuesto que no como algo permanente, porque bueno, no son reservas propias. Así que bueno, sí, me parece que se había pagado toda la deuda con el exterior en el trimestre que se había contraído en 2011, en el trimestre abril-junio de 2013,
y ahora volvería a haberse abierto esa canilla, que uno podría decir, bueno, recuperamos algo de crédito externo, es una buena noticia, pero estamos maquillando, como vos decías, una caída de reservas más importante, ¿no? Claro, si se usa en forma transitoria es legítimo, como decía recién, pero hay que ver si después viene alguna recuperación, porque en su momento lo usó mucho, por ejemplo, Martín Redrado. Llegó a tomar, creo que 7.000 millones de dólares cuando usted estaba en el Banco Central, la CUNSA, pero era durante la crisis del 2008-2009, esperando que luego sobreviniera una recomposición. ¿Fue así? O sea, se llegó a usar mucho de este mecanismo en otras épocas. Sí, por supuesto. Me parece que es como en cualquier familia, cuando tiene un problema de falta de liquidez, el crédito cumple esa función de suavizar los ciclos y no estresar la economía más de lo necesario. Me parece, Pablo, que en la diferencia en esta oportunidad es que aquí no se ve una caída transitoria, sino algo más persistente, si tenemos en cuenta que desde mediados de 2011, antes de la puesta en marcha del cepo, que fue en octubre de aquel año, las reservas propias han caído en 20.000 millones de dólares. Han pasado de 52 a 33, 19 mil millones de dólares. Y si uno hace las proyecciones, teniendo en cuenta los usos y fuentes de divisas para los próximos 2 años, parece que este camino va a persistir en 2014 y 2015 y podríamos orillarlos a 20.000 millones de dólares a fin de 2015, que no es cero, o sea, no es que hay un colapso inexorable por delante, pero es el 40% de lo que teníamos. O sea que evidentemente acá hay un problema de fondo que no se va a resolver con líneas financieras contingentes o suavizar o disimular caída de reservas, porque digamos, estamos discutiendo chauchas y se nos escapan los elefantes. Hernán Lacunza, director de Pira Consultores, un gran gusto por haberte tenido aquí en Infobae TV.